Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Cardiológico. Mi nombre es Ricardo Alvarado y el día de hoy continuaremos con las sesiones de anatomía cardíaca. En las sesiones anteriores habíamos revisado la introducción a la anatomía, la configuración externa del corazón, la configuración interna del corazón, la anatomía del esqueleto fibroso cardíaco, así como la anatomía del sistema de conducción eléctrico. El día de hoy vamos a ver la anatomía de las arterias coronarias. Comencemos. Ambas arterias coronarias nacen de la llamada arteria aorta y reciben su nombre de coronarias por la imagen sugerente de corona alrededor del corazón. Estas son en número 2 arterias coronarias, salvo casos excepcionales, una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Estas nacen a nivel de los senos de Valsalva anteriores derecho e izquierdo respectivamente. Y aquí podemos ver en las imágenes una vista desde el interior del vaso observando hacia las paredes cómo a nivel de los llamados senos de Valsalva encontramos los ostium coronarios derecho e izquierdo. Empezaremos hablando de la arteria coronaria izquierda. Esta nace del borde libre del seno de Valsalva anterior izquierdo y está rodeado de tejido adiposo en toda su extensión, este mismo tejido adiposo que recubre la aorta. Esta va a recorrer el surco aurículo-ventricular en su porción izquierda. Posterior y adyacente a la arteria pulmonar, vemos aquí la arteria pulmonar y la coronaria posterior a la misma, y está dividido en 3 tercios iguales: tercio proximal, tercio medio y tercio distal, desde su nacimiento hasta su bifurcación. Y este tronco coronario izquierdo, esta arteria coronaria izquierda, da 2 tipos de ramas principales: las ramas colaterales y las ramas terminales. Las ramas colaterales de este tronco coronario izquierdo son muy pequeñas y son fundamentalmente 2. La rama, o mejor dicho, las ramas de la vaina y repliegue aórtico son aquellas que se anastomosan con la rama homóloga que viene de la coronaria derecha. Y luego tenemos unas pequeñas ramas ascendentes que irrigan la aurícula izquierda y por ende se llaman rama o ramas auriculares. Pero luego de estas ramas colaterales, que como mencionamos son pocas, tenemos las conocidas ramas terminales. Entre ellas tenemos primero la arteria circunfleja y luego tenemos la arteria descendente anterior y procederemos a describir cada una de ellas. La arteria descendente anterior. Esta desciende por el surco interventricular anterior, llegando hasta el ápex y terminando en la cara posterior. Puede dividirse en 3 segmentos básicos: un segmento proximal que va desde el inicio del vaso hasta el nacimiento de la primera gran rama septal, luego un segmento medial que va desde esta primera gran rama septal hasta la mitad de la distancia hasta el ápex. Y finalmente el tercio distal va desde este fin de segmento medial hasta que se culmina el vaso en el ápex. La arteria descendente anterior emite 3 tipos de ramas. Las primeras son las llamadas ramas derechas o ramas al ventrículo derecho. Estas son múltiples y son bastante pequeñas o de pequeño calibre. Y las más sobresalientes son aquellas que irrigan el cono arterial, por ende se llaman ramas del cono arterial o ramas infundibulares izquierdas, y finalmente otro nombre que tienen son las ramas del limbo de Vieussens, las cuales se van a anastomosar con las ramas homólogas que provienen de la arteria coronaria derecha. Luego tenemos las ramas izquierdas. Estas dan irrigación a buena parte del ventrículo izquierdo y son las llamadas ramas diagonales, que son en número variable, pero habitualmente se encuentran entre 4 y 6 ramas diagonales. Finalmente tenemos las ramas septales. Estas nacen de la cara posterior de la descendente anterior y irrigan el
los 2/3 anteriores del septum interventricular. En número son bastante variables, pero son de 8 a 15 ramas septales. La arteria descendente anterior en su recorrido se aproxima hacia el ápex y se dirige a la región inferoposterior del mismo por el surco interventricular posterior. En su camino emite ramas recurrentes del borde derecho y del borde izquierdo. Y algunos llaman a la última porción del vaso la rama recurrente posterior interventricular, que estaría por aquí. Y esta finalización de la descendente anterior puede ser un tanto variable. Sin embargo, esta arteria descendente anterior va a culminar anastomosándose con la arteria descendente posterior, rama de la coronaria derecha. La arteria circunfleja. Esta también es llamada la arteria aurículo-ventricular izquierda. Rodea el borde izquierdo del corazón a través del surco aurículo-ventricular, en su porción izquierda, anterior y posterior. Alcanza la cara lateral e inferoposterior del ventrículo izquierdo, a una distancia que es un tanto variable del surco interventricular posterior. Y cuenta con dos segmentos, uno proximal. La primera porción del vaso es aquella que va desde su nacimiento hasta el nacimiento de la primera gran rama obtuso marginal. Ese es el segmento proximal. Y el segmento distal es aquel segmento que va después del nacimiento de la primera gran rama obtuso marginal hasta el final del vaso, que podemos verlo ya en la cara posterior del ventrículo izquierdo. Esta arteria circunfleja emite dos tipos de ramas. Ramas ascendentes, que son las llamadas ramas auriculares. Estas se distribuyen en la cara anterior, en el borde izquierdo y también en la cara posterior de la aurícula izquierda. Así como también tenemos los ramos descendentes, o también conocidos como ramos ventriculares. Su nombre anatómico común son ramas obtuso-marginales. Habitualmente en número son 2 o 4 y estas alcanzan la cara lateral e inferoposterior del ventrículo izquierdo. Ahora veremos a la arteria coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha nace del borde libre del seno de Valsalva anterior derecho y va a recorrer el surco aurículo-ventricular en su porción derecha, anterior y posterior, y está dividido en 3 tercios, un tercio proximal, un tercio medial y un tercio distal. El tercio proximal va desde el ostium coronario hasta la mitad de la distancia del borde agudo del corazón. Desde el ostium hasta la mitad de esta distancia es lo que nosotros conocimos como coronaria derecha proximal. Luego de esta mitad de distancia hasta el borde agudo del corazón tenemos la arteria en su porción medial. Y finalmente tenemos la porción distal que va desde el margen agudo del corazón hasta el nacimiento de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha tiene múltiples ramas colaterales y las primeras de ellas son las ramas auriculares, que son en número habitualmente 3 o 4, pero las más importantes son la arteria auricular derecha anterior, que es esta aquí pequeña, y la arteria auricular del borde derecho. Las ramas colaterales ventriculares, sobre todo dados en los segmentos proximal y medial. Estos dan ramas múltiples descendentes anteriores paralelas al borde derecho del corazón, de entre las cuales se destacan la rama, o mejor dicho, las ramas infundibulares derechas, las cuales se anastomosan con las ramas infundibulares izquierdas provenientes de la coronaria izquierda. Pero luego de ello, y provenientes sobre todo del segmento medial de la coronaria derecha, nacen las ramas agudo-marginales. Y estas descienden e irrigan una buena parte de la cara anterior del ventrículo derecho.
En su segmento distal, la coronaria derecha también da ramas descendentes ventriculares posteriores, como podremos observar aquí, que son un tanto pequeñas. Y luego tenemos las ramas terminales. Y aquí quiero destacar la primera de ellas, que es el tronco posterolateral. Este tronco posterolateral tiene la particularidad que como rama de la coronaria derecha atraviesa la crus cordis. Se dirige por el surco aurículo-ventricular posterior hacia el ventrículo izquierdo y va a emitir múltiples ramas a la cara posterior e inferior del ventrículo izquierdo. Luego tenemos la descendente posterior. Esta arteria descendente posterior inicia cuando la coronaria derecha ingresa a nivel del surco interventricular posterior y desciende por el mismo, brindando ramas ventriculares izquierdas, así como también ramas ventriculares derechas. Y esta rama descendente posterior va a llegar hasta la porción final de la cara inferior y posterior al ápex y se va a anastomosar con la porción final de la arteria descendente anterior. Ahora vamos a revisar cuáles son los territorios irrigados por cada vaso. Empecemos por el tronco coronario izquierdo, el cual irriga la porción anterior de la aurícula izquierda, así como también el repliegue aórtico. Y una de sus ramas principales y terminales, la descendente anterior, se encuentra irrigando toda la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo, así como una porción de la cara anterior del ventrículo derecho. Además, da irrigación a los 2/3 anteriores del septum interventricular, junto con ello al músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo y el músculo papilar anterior del ventrículo derecho, con la salvedad que aquí en la mayoría de los casos la irrigación coronaria es doble, porque también es irrigado este músculo papilar por ramas de la coronaria derecha. Esta arteria descendente anterior irriga además el haz de His. En algunos casos también tiene una irrigación doble con la coronaria derecha, el haz de His. La descendente anterior irriga el fascículo anterior izquierdo de la rama izquierda del haz de His y la rama derecha. La arteria circunfleja. Esta va a irrigar la porción anterior, lateral y posterior de la aurícula izquierda y en el caso ventricular va a irrigar la porción más lateral de la cara anterior y posterior del ventrículo izquierdo. Además, irriga el músculo papilar posterior del ventrículo izquierdo, recordando que aquí también se produce un fenómeno de irrigación doble, porque este músculo papilar también recibe ramas o irrigación de ramas de la coronaria derecha. En algunos casos, esta circunfleja da la descendente posterior, en los casos de dominancia izquierda, y brindan ramas al nodo aurículo-ventricular y al tercio posterior del septum interventricular, pero esto es en casos, digamos, que no son los más frecuentes. La arteria coronaria derecha. Lo primero son sus ramas auriculares, irriga la porción anterior, borde externo y posterior de la aurícula derecha y estas ramas se anastomosan para irrigar el nodo sinusal. Y las ramas ventriculares de la coronaria derecha de estas sobresalen las ramas agudo-marginales, van a irrigar la cara anterior y posterior del ventrículo derecho. Asimismo, irrigan al músculo papilar anterior del ventrículo derecho en una irrigación doble. La arteria descendente posterior. Esta va a irrigar la región inferoposterior del ventrículo derecho, pero también parte del ventrículo izquierdo, junto con la irrigación del tercio posterior del septum interventricular. Aporta flujo sanguíneo al músculo papilar posterior del ventrículo derecho y músculo papilar septal del ventrículo derecho. Y también en la mayoría de los casos brinda las ramas que irrigan al nodo aurículo-ventricular, así como también al fascículo posterior izquierdo, que es rama de la rama izquierda del haz de His. El tronco de las posterolaterales o el tronco posterolateral. Esta irriga parte de la región posterior-inferior del ventrículo izquierdo y también da ramas
que le aportan el flujo vascular al músculo papilar posterior izquierdo, que recordemos aquí se produce una suerte de irrigación doble con ramas de la coronaria derecha y de la coronaria izquierda. Finalmente, para culminar, quiero hablarles acerca de las anastomosis coronarias. Sobre este tema hay mucha información que en algunos casos sigue corrientes distintas y en la mayoría de los textos se habla de distintas clasificaciones de las anastomosis. Las anastomosis son aquellos puntos donde la circulación coronaria izquierda y derecha se encuentran y, como el mismo nombre dice, sus ramas se anastomosan para formar un flujo sanguíneo más complejo en estos puntos. Y la literatura describe distintas anastomosis importantes. Sin embargo, la mayoría de los textos de referencia hablan de por lo menos estas 5 anastomosis importantes. La anastomosis de la vaina aórtica y del repliegue aórtico, donde hay ramas de la vaina aórtica del tronco coronario izquierdo y de la coronaria derecha. Tenemos la anastomosis infundibular, donde hay ramas infundibulares de la descendente anterior y de la arteria coronaria derecha. La anastomosis del septum interventricular, donde hay ramas septales de la descendente anterior y también de la descendente posterior. Hay una anastomosis apical, donde se encuentran el fin de la descendente anterior y posterior. Y finalmente, existen algunas otras anastomosis descritas que van a variar un poco según el autor. Algunos hablan de la anastomosis a nivel del septum interauricular, las anastomosis ventriculares derechas anteriores, donde las ramas agudo-marginales pueden ser lo suficientemente largas para anastomosarse con las ramas ventriculares derechas de la descendente anterior. Igualmente a nivel de la región posterior ventricular izquierda y así muchas otras. Pero quisiera que nos quedemos con las primeras 4 que son las más relevantes, las más constantes mencionadas también en la literatura. Muchas gracias por su atención, no se olviden de dejar un like y de suscribirse.